Bueno, muy buenos días de nuevo para todas las personas que nos acompañan, para quienes estamos interesados. Un gusto saludarlas, saludarlos. Veo caras nuevas, caras viejas también, en el buen sentido. Un gusto. Qué bueno que estemos aquí, porque de todas formas es fundamental que en este marco de tan importantes acontecimientos para la historia social y política de nuestro país, nos sentemos a analizar lo que está pasando, analizar lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, yo les comento cuál es la razón por la cual decidí hacer esta conversación. Esto es en parte resultado, pues, de varios procesos. El primero es que eh, em, hemos, estamos asistiendo a unos procesos sociales y culturales de hondo calado que requieren un análisis profundo, ¿no? Ya el pasado 13 de mayo tuvimos la oportunidad de compartir un análisis de coyuntura en el que a partir de una reflexión, digamos, inicial, obviamente sin saber cuánto iba a durar o cuánto estaría durando este proceso de paro nacional, ya hacíamos unas reflexiones sobre lo que es o lo que son los fenómenos de coyuntura, como lo llama Gramsci, y los fenómenos orgánicos, ¿no? Razón por la cual, si ustedes se dan cuenta, esta conversación ya yo la titulé Análisis orgánico y de coyuntura, ¿sí? Porque necesitamos revisar la coyuntura a la luz de lo orgánico. Siempre digamos que esa es la primera premisa. Lo segundo, si ustedes observan en el subtítulo de nuestra conversa, yo coloqué por una formación de voluntad colectiva y conciencia política, porque en la conversación anterior dejé claro que, que uno de mis planteamientos es que para que los procesos sociales maduren, se necesita que la voluntad colectiva y la conciencia política de la sociedad en general se forme políticamente de tal forma que los procesos organizativos se mantengan en el tiempo, ¿sí? Claro, evidentemente en otra conversación con otros colegas y demás, se ha puesto la pregunta sobre, bueno, ¿deben o no deben durar las movilizaciones? ¿Es natural que fenezcan? ¿Es natural que se desgasten? Bueno, esa es una pregunta que me parece clave, pues porque ya en otros espacios hemos colocado esa pregunta. Bueno, ¿qué va a pasar si el paro se desgasta, si las movilizaciones empiezan a decaer? Que el miedo, digamos, de que esto no conlleve ninguna transformación estructural, etcétera, ¿sí? Y por esa razón, digamos que yo he pensado como en un ciclo de conversaciones, si se puede decir así, donde esta sería la primera, en donde analicemos procesos organizativos de largo aliento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Procesos organizativos que no se han limitado a ser coyunturales, sino que han durado más de lo esperado, que se han mantenido en el tiempo y que por lo mismo se han vuelto movimientos y fenómenos orgánicos, no solamente coyunturales, ¿sí? Y este es el ejemplo, o este es uno de los casos, ¿no? Uno de los casos es la experiencia de organización indígena en el Cauca. Pues de hecho, lo hemos visto, la minga indígena ha estado supremamente activa en el paro actual, sí, lo sabemos, pero no solamente en el paro actual, casi siempre, casi en todos los procesos sociales de los últimos años, la minga indígena ha jugado un papel muy importante y quizás uno de los momentos donde más protagonismo ha tenido ha sido primero en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, donde la ONIC tuvo, pues obviamente no fueron muchos, pues porque en la Asamblea Nacional Constituyente la mayoría estuvo conformada por los liberales, por la Asamblea, perdón, por la Alianza Social, que fue, pues, digamos, una disidencia del Partido Conservador, y por el M19, ¿sí? Esas tres fuerzas políticas fueron las que lideraron la Asamblea Nacional Constituyente, de ahí que los tres líderes de la Asamblea fueron
Navarro por el M19, Serpa por el Partido Liberal y se me olvidó el nombre, Álvaro Gómez por el sector del Partido Conservador disidente, digámoslo así, porque es que el Partido Conservador ha tenido también sus divisiones internas, y Álvaro Gómez, aunque en un momento dado de la historia fue sumamente conservador, digámoslo así, eh, también en algún momento giró un poco más a un espectro más democrático, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, digamos que lo que yo quiero proponer es que los procesos indígenas ganaron un espacio profundo en este primer aspecto histórico de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Pero también en el 2008, ustedes recordarán la minga indígena, una de las mingas indígenas más fuertes, de mayor movilización, ¿sí? Y bueno, pues de hecho, yo estuve hablando con la profesora Sandra, que creo que nos acompaña el día de hoy, porque yo quería o yo quisiera que en algunas de estas charlas, como digo, la idea es que esta sea un ciclo de charlas, esta sería la primera, pero en una de estas charlas nos acompañaran personas de la minga indígena, ya sea del CRIC o de la ONIC, que nos acompañe para pensar la experiencia desde la propia, digamos, experiencia de ellos, ¿no? Bueno, pues estamos en ese proceso, ojalá que logremos, ¿cierto? Y bueno, pues mientras lo logramos, pues yo ofrecí pues esta primera conversación, un acercamiento tomando en cuenta este primer texto, que de hecho es un texto que yo propongo en algunos de mis espacios académicos como problemas fundamentales de política y como eh, poder e intersubjetividad, porque me parecen claves para pensar cómo es el proceso, cómo es que los indígenas en el Cauca, los pueblos indígenas en el Cauca han logrado, vuelvo y digo, configurar una voluntad colectiva y una conciencia política, ¿sí? Creo que nosotros tenemos muchísimo que aprender de este proceso, y por eso la idea es conversar un poco a partir de esta experiencia. Yo planteé, pues esto lo programé desde hace 15 días, pero bueno, hace 8 días fue la asamblea universitaria, por eso tuvimos que aplazarlo, porque no podíamos dejar pasar la oportunidad de escuchar a nuestros colegas de la asamblea universitaria para ver este interesante proceso de construcción del estatuto de la Universidad Distrital. Ya pues hace 8 días tuvimos la oportunidad de ver ese proceso democrático, como algunos de nuestros colegas, aquí veo al profesor Edgar, un cordial saludo, que han estado muy activos en este proceso, y involucrarnos en conocer este nuevo estatuto universitario que esperamos que el Consejo Superior eh, lo, lo, lo refrende, ¿no? Y bueno, pues por esa razón se aplazó para hoy. Y bueno, pues entonces, sin más preámbulos, voy a iniciar. Yo hice una presentación, las personas que tuvieron la oportunidad de acercarse a este texto, de leer este texto, seguramente pues ya traerán algunas de sus preguntas, de sus comentarios. Por favor, me comentan si están viendo la presentación de manera adecuada. Y entonces la metodología, ¿cuál sería? La metodología sería que pues yo voy a destacar algunas ideas clave de este texto que nos sirve de, de pretexto, ¿no? Aunque yo me basé en otras fuentes además de ese texto. Inicialmente, permítanme un segundo, además de este texto, yo estoy trabajando este libro, un libro muy bueno, que se llama Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas. Es una de las obras insignes de Manuel Quintín Lame, publicado por la Universidad del Cauca y la Universidad del Valle. Esta es la segunda reimpresión del 2020. Tiene unos ensayos iniciales, unas presentaciones iniciales antes del texto. ¿Por qué? Porque es que
el proceso organizativo de los indígenas del Cauca comenzó aproximadamente en 1910, ¿sí? Es decir, este proceso organizativo inicia el siglo pasado, o sea, es un proceso de largo aliento, ¿no? Un segundito. Bueno, entonces es un proceso de largo aliento y por eso es que quiero que lo analicemos en esa clave. Las personas que hayan leído el texto pues pueden interrumpirme, pueden hacer preguntas, levantar la mano, yo voy a estar pendiente aquí de sus intervenciones. Bueno, entonces, partiendo un poco, yo quisiera partir un poco de las premisas de Gramsci, que ya señalé la sesión del 13 de mayo, entre la distinción entre la voluntad colectiva y la conciencia política, que como concepto clave, o sea, para Gramsci, las transformaciones orgánicas se dan sí y solo sí hay una formación de una voluntad colectiva y de una conciencia política que rompe la hegemonía existente, que genera una hegemonía nueva, ¿sí? Esa es una de las primeras premisas. La segunda premisa es que por lo mismo, los movimientos coyunturales solo son fructíferos en la medida en que hacen madurar procesos orgánicos, ¿sí? Entonces, yo inicio con esta imagen es de una película que se llama Quintín Lame, Raíz de Pueblos, es una película hecha por Pablo Tatay. Pablo Tatay es uno de los intelectuales no indígenas que ha acompañado el proceso del CRIC y del movimiento indígena en el Cauca y que también es coautor de uno de los textos que leímos. Pablo Tatay hizo una película que trata precisamente de revisar lo que fue la vida y obra y pensamiento, acción política de Manuel Quintín Lame. Y comienzo con esta imagen que me encantó esta película, es una película que está en YouTube, recomendadísima, en donde pues los mismos pueblos indígenas van relatando su experiencia con Quintín Lame y cómo esa experiencia con Quintín Lame tiene relación con el proceso actual, con la minga indígena y con los procesos organizativos. Y coloco esta frase de Quintín Lame como epígrafe de esta presentación. Dice Quintín Lame en su texto, dice, en la naturaleza, en ese bosque solitario se encuentra el libro de los amores, el libro de la filosofía, porque ahí está la verdadera poesía, la verdadera filosofía, la verdadera literatura, porque ahí la naturaleza tiene un coro de cantos y son interminables, un coro de filósofos que todos los días cambian de pensamientos. Esta frase de Quintín Lame es tremendamente profunda porque el liderazgo social que Quintín Lame ejerció en el Cauca, en el Tolima, se inspiró profundamente en una cosmovisión, en una experiencia mística que Quintín Lame tuvo en el contacto con la naturaleza, ¿no? Bien, entonces yo a partir de esta epígrafe voy a empezar a señalar algunos fenómenos orgánicos que identifiqué en estas tres fuentes, como digo, tanto en el texto de Quintín Lame, como en la película, como en el texto del Centro de Memoria Histórica, eh, en donde a partir de las experiencias de los mismos protagonistas podemos identificar una serie de fenómenos orgánicos que fueron propiciando que surgiera un movimiento indígena. Lo voy a ir comparando con el caso boyacense, cundiboyacense, porque nosotros aquí en Boyacá tenemos unas raíces indígenas profundas, pero que, digamos, han sido invisibilizadas y han sido, digamos, degradadas con el paso del tiempo, a diferencia de lo que pasó en el Cauca, ¿sí? Bueno, entonces, primer fenómeno orgánico, las luchas de líderes indígenas en décadas anteriores. Obviamente Manuel Quintín Lame no es el único líder indígena, es uno de los más destacados, pero pues hay más. Desde principios del siglo XX hay un proceso en el cual los indígenas empiezan a querer
detener el avance terrateniente en el Cauca, ¿sí? Y entonces empieza un proceso de luchas de líderes indígenas por recuperar las tierras, los resguardos. Un segundo fenómeno orgánico es la violencia bipartidista. La violencia bipartidista, pues, que comienza prácticamente hacia mediados de la década del 40, genera un desplazamiento forzado de indígenas, de afrodescendientes, de campesinos, sobre todo en el Cauca, en el Valle del Cauca, en el Tolima, etcétera, ¿cierto? En tercer lugar, hay otro fenómeno orgánico muy importante que son los procesos de modernización. Digamos, las grandes haciendas que se dedicaban al cultivo de caña de azúcar y que producían panela empiezan a modernizarse también por la inyección de capital que la Alianza para el Progreso de Estados Unidos genera en Colombia y empieza a modernizar esas haciendas cuyo proceso digamos, era muy artesanal, ¿no? Pues la panela, ¿no? Pero entonces empieza un proceso de industrialización y aparecen los grandes ingenios azucareros que genera una expulsión de comunidades indígenas y afrodescendientes, ¿cierto? En cuarto lugar, hay otro fenómeno muy importante que es la presencia de agentes externos. Hay varios gobiernos liberales que tratan de generar un proceso de empoderamiento de los campesinos para generar una reforma agraria. Se crea el INCORA. El INCORA es el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, que se crea hacia la década del 60, década del 70, y el INCORA busca agenciar una reforma agraria, que era un problema que venía desde principios del siglo XX, había muchas luchas indígenas, campesinas. Gaitán trata de canalizar esos procesos. Cuando ya muere Gaitán y empieza la violencia bipartidista, los intentos de reforma agraria de la República Liberal de los 30 empiezan a ser menguados por digamos, el retorno del conservatismo al poder, pero cuando se da el Frente Nacional, en ese proceso de repartición del poder entre liberales y conservadores, hay gobiernos liberales que ven la necesidad de una reforma agraria para modernizar la economía y generar un cambio que nos integre más a la economía capitalista, y por eso se requiere una reforma agraria. Las reformas agrarias, hay que decirlo, son reformas que el capitalismo necesita para hacer o para integrar los procesos agrarios al proceso capitalista, ¿sí? Entonces, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero además de esos, del INCORA, digamos, de la ANUC, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, pues aparece la teología de la liberación, ¿no? Este es un contexto muy convulsionado donde, digamos, los procesos y movimientos comunistas o de índole socialista empiezan a surgir, la teología de la liberación, surgen movimientos como la Unidad Popular, eh, organizaciones como la Fresagro, ¿cierto? Que son agentes externos, es decir, personas no indígenas, que van a jugar un papel muy importante de incrementar o acrecentar una conciencia y una formación política en las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. O sea, de por sí, desde principios del siglo XX, con Manuel Quintín Lame, había comenzado un proceso de formación política liderado por Manuel Quintín Lame, ¿sí? Pero obviamente la presencia de agentes externos va a acrecentar ese proceso de formación política, ¿no? Finalmente, otro fenómeno orgánico que hay que tener en cuenta es que para ese momento estamos hablando de, digamos, la década del 30, 40, 50, los cabildos indígenas, pese al liderazgo de Quintín Lame, había todavía muchos cabildos indígenas capturados por intereses terratenientes y politiqueros. Recordemos que el cabildo indígena es una instancia de gobierno propio, reconocido incluso por el Estado desde la ley 89 del siglo XIX, ¿sí? En donde los indígenas pues se organizaban y ejercían poder, pero los terratenientes y los politiqueros regionales habían capturado estos cabildos en el sentido en que pues quienes ocupaban los cabildos, aunque fueran indígenas, en realidad pues estaban respondiendo a los intereses de terratenientes y politiqueros, ¿sí? Entonces,
digamos que tomando en cuenta estos fenómenos orgánicos, la pregunta es, ¿qué elementos fueron generando que a pesar de esto empezara a surgir un proceso de organización indígena en el Cauca? ¿Sí? Entonces, ya como los indígenas desde Manuel Quintín Lame venían teniendo o creando una conciencia política de la necesidad de recuperar su propia tierra y de salvaguardar los resguardos que estaban siendo prácticamente, digamos, eh, algunos resguardos, las fronteras de los resguardos estaban siendo eh, capturados por ingenios azucareros o por terratenientes, etcétera. Entonces, los indígenas empezaron un proceso de recuperación de tierras, pero cuando empieza a existir este acercamiento de agentes externos, de intelectuales, de líderes institucionales del INCORA, entonces los indígenas empiezan a involucrarse en esa discusión sobre la tierra, propiciado por el INCORA, y esto va a generar que los indígenas utilicen una primera estrategia. Esto es muy importante porque por eso yo coloqué algunas preguntas importantes, digamos que orientaran en el análisis, ¿no? ¿Cómo fue el paso a paso? ¿Cuáles fueron las estrategias que fueron creando los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, como ya tenían un acumulado de conciencia colectiva y política iniciado desde Manuel Quintín Lame, ese acumulado les sirve para organizarse en primer momento creando un sindicato. Este sindicato es reconocido por la FANAL, ¿sí? Y por otros sindicatos, y ese sindicato les permite, por ejemplo, ganar una serie de, digamos, de espacios en la venta de sus propios productos a nivel comercial en su región, porque antiguamente, digamos, el alcalde establecía el precio de la papa o de los productos. Entonces, ya organizados como sindicato, los indígenas evitaron, por ejemplo, ese tipo de prácticas, ¿no? Y a partir de esto se va acrecentando el interés por la recuperación de tierras, ¿sí? Luego, una estrategia nueva que empiezan a pensar es, bueno, ¿cómo hacemos para, para generar una cooperativa, ¿sí? Eh, una cooperativa que permita generar un proceso no solamente político, sino económico, ¿sí? Porque, y esto es muy importante señalarlo, ¿no? El fundamento político del capitalismo es el liberalismo, ¿sí? Y el liberalismo se basa en la idea de la libertad individual, de la propiedad privada individual. Y eso choca con la cosmovisión indígena que es profundamente comunitaria, ¿sí? Claro, con los procesos desde de Manuel Quintín Lame, esto es, de hecho, Manuel Quintín Lame protege el resguardo porque es que a los líderes políticos les interesa disolver los resguardos, porque de alguna forma para la hegemonía se considera que el resguardo obstaculiza la modernización, ¿sí? Se necesita privatizar la tierra para poderla usufructuar de mejor manera, según la concepción capitalista del mundo, ¿sí? Entonces, por eso es que la reivindicación del resguardo es tan importante, ¿no? Entonces, una vez creado el sindicato, se piensa en una estrategia que permita la, la, la cooperación, la cooperación económica, ¿cierto? Y a partir de ello, los indígenas, aprovechando el papel del INCORA y de los cursos que el INCORA va generando, se van vinculando a estos procesos, empiezan a aprender, a asistir a charlas para aprender a organizar empresas cooperativas, etcétera. Y es ahí donde surge una siguiente estrategia y es que crean cooperativas. Las cooperativas son organizaciones económicas, ¿cierto? Que les permiten empezar a generar mayor capacidad de productividad, digámoslo así, mayor capacidad de coordinación de su propia economía y fortalecer sus economías locales. Ahora, esto también les va generando, o sea, fíjense que, ¿por qué es orgánico el fenómeno? Porque es un proceso de acumulación de fuerzas, ¿sí? Entonces, las luchas de líderes indígenas generó un acumulado de fuerzas que permitió vincularse, interesarse, preocuparse
por lo que estaba pasando con el INCORA. El INCORA generó un acumulado de fuerzas que permitió crear el sindicato. El sindicato generó un acumulado mayor de fuerzas que generó que ellos empezaron a organizarse en cooperativas. Entonces, fíjense que es un acumulado de fuerzas, por eso lo coloco con este gráfico, porque la fuerza se va ampliando, ¿sí? Su radio de acción se va ampliando. Y gracias a las cooperativas y gracias a estos procesos, ellos se van dando cuenta que los consejos municipales también están capturados por los politiqueros, ¿sí? Por los intereses terratenientes. Entonces ellos empiezan a interesarse y a ganar espacios de representación en los consejos municipales, ¿sí? Una vez organizado esto y ya en cooperativas, compran una finca, ¿sí? Deciden comprar una finca, es decir, con su acumulado de capital compran una finca, ¿cierto? Esa finca empiezan a organizarla, ¿cierto? Y luego esa finca la utilizan no solamente para formarse en el sentido económico del término y agenciar la cooperativa, sino para formarse políticamente. Sí, o sea, fíjense que es un acumulado de fuerzas cada vez mayor, ¿sí? Luego, en ese proceso de formación política dicen, sí, vamos a recuperar tierras, pero no tenemos por qué comprar tierras. Tenemos que recuperarlas porque tenemos que luchar por una serie de resguardos que han sido recortados, que han sido quitados o que han sido reducidos y vamos a recuperar esas tierras que son nuestro derecho propio. Ya desde Manuel Quintín Lame les había enseñado que había que aprender la ley, ¿sí? Según la ley 89 del siglo XIX, los resguardos no pueden ser vendidos ni comprados, ¿sí? Y de hecho en esta película que les mencionaba, los terratenientes se aprovechaban de que los indígenas no tenían escrituras o que no sabían leer, no sabían escribir, y a partir de estrategias leguleyas, los terratenientes iban apropiándose de terrenos que originalmente eran parte de los resguardos, ¿sí? Cuando ya los indígenas empiezan a empoderarse y a adquirir conocimientos, pues escritura, lectura, etcétera, empiezan también a conocer las leyes, estos elementos son los que permiten organizarlos mejor para decir, no tenemos por qué comprar más tierra, porque esa tierra ya era nuestra, lo que tenemos que hacer es recuperarla, ¿sí? Bien, bueno, entonces a raíz de esto, dicen, bueno, hay muchos cabildos todavía capturados por los terratenientes, entonces creemos el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que la comunicación ya no es solamente de los NASA o PAES, sino también de los MISAC, de otros pueblos indígenas que están allí presentes. Y entonces el CRIC les permite, o sea, se trazan unos objetivos, entonces recuperar los cabildos, es decir, que en los cabildos, los líderes de los cabildos defiendan los intereses de los indígenas y no de los terratenientes, es decir, que sean indígenas que defiendan los intereses indígenas, ¿sí? Que se conozca, que se profundice en la ley 89 de 1890, ¿sí? Porque, y esto es bien interesante, esta ley es supremamente racista, ¿sí? Es supremamente racista, pero también es paternalista, ¿sí? Entonces aquí hablamos de una táctica. ¿Cuál es la diferencia entre la estrategia y la táctica? La táctica es cuando el subalterno utiliza digamos, las herramientas que el mismo sector hegemónico le coloca para sacarle provecho a esas reglas de juego que la hegemonía le establece. Entonces, aunque es paternalista y racista esta ley, los indígenas se dan cuenta que hay unos artículos en esa ley que defienden los intereses del indígena, que defienden, por ejemplo, que el resguardo no puede ser vendido ni comprado. Entonces ellos se dedican a estudiar esta ley, a profundizar esta ley. Por eso es tan interesante el proceso indígena en el Cauca. Ellos conocen muy juiciosamente la ley, ¿sí? O sea, es impresionante el conocimiento que ellos tienen, ¿sí? Tercero, crean una cartilla, o sea, su organización configura una cartilla de legislación indígena
en donde compilan la ley 89, los decretos, demás elementos que necesiten, y la hacen circular por toda la comunidad, ¿sí? En cuarto lugar, formación política. Entonces, es una formación política que tiene como varios procesos. Yo voy a ahondar ya en esto ahora. Partir de la situación de las comunidades, ¿sí? O sea, los mismos líderes van diciendo, bueno, vamos a conversar estas cosas en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos. Vamos a hacer un censo para saber cuántos indígenas somos. Vamos a hacer grupos de estudio. Vamos a hacer cursos político-gremiales en cada zona, ¿sí? En eso consiste la formación política, ¿sí? O sea, aquí es donde yo quiero insistir en este punto. O sea, no es un proceso coyuntural el proceso de la organización indígena. Es un proceso constante, continuo, acumulativo, todo el tiempo. O sea, cada cosa que ellos van haciendo se está haciendo durante todo el tiempo, ¿sí? Y entonces aquí voy a, pues, a señalar cómo son las estrategias de formación política que ellos tienen, ¿sí? Son grupos de estudio y discusión política en las comunidades, en especial en las noches. ¿Por qué? Por la persecución, pues porque ellos pues, han sufrido persecución, ¿sí? Permanente comunicación, hacen semilleros de dirigentes que de manera natural van asumiendo la conducción integral de la organización, es decir, se van organizando en grupos de estudio, de discusión política, ¿cierto? Y ahí van surgiendo, pues, personas, hombres, mujeres, que se van destacando en esos grupitos de estudio y en la medida en que se van destacando, se van configurando como líderes naturales, ¿sí? No es que nombraron a X persona porque sí, no, sino en la medida en que se van destacando en las discusiones y en los grupos de estudio van configurándose como líderes naturales, ¿sí? Y esto se va dando como en varias etapas, ¿no? Entonces, una primera etapa es la formación por comunidades, o sea, la comunidad base, donde van estudiando los problemas locales, la ley 89, los objetivos del CRIC. Esa formación está abierta para todos, o sea, cualquier persona de cualquier comunidad puede ir llegando a estos grupos de estudio, estos semilleros de investigación, ¿cierto? Y van sencillamente analizando, oiga, ¿cuáles son nuestros problemas acá en nuestra comunidad? ¿Cómo la ley 89, qué nos dice la ley 89? ¿Cómo los objetivos del CRIC están aquí presentes? Etcétera, etcétera, ¿no? Luego, en una segunda, digamos, en un segundo escalón, está la formación por zonas, en donde se estudia la historia de las luchas indígenas, ¿sí? O sea, fíjense lo interesante de esto. La memoria colectiva que ellos tienen funciona es como una especie de, de biblioteca que les permite anudarse al pasado, al presente y al futuro, ¿sí? Entonces ellos van estudiando en esta formación por zonas la historia de las luchas indígenas, del CRIC, hacen análisis de correlación de fuerzas, análisis de coyuntura, participan personas más activas de cada resguardo. Entonces, fíjense que a este segundo nivel, los líderes que estaban, digamos, los semilleros de dirigentes van llegando acá, ¿cierto? Y el nivel de análisis es más, digamos, más abstracto, digámoslo así, más complejo, ¿no? Y luego viene la formación por regiones, en donde ahí se hace análisis de coyuntura regional, nacional e internacional. Obviamente, fíjense que eh, este tipo de análisis se dio o se da porque los indígenas estuvieron muy vinculados al INCORA, a líderes sociales no indígenas, intelectuales orgánicos no indígenas que fueron nutriendo este tipo de cosas y fueron generando más conocimiento de los indígenas para hacer sus análisis ya no solamente locales, sino regionales, nacionales, internacionales, la relación con el Estado, el movimiento indígena y su relación con otros sectores sociales, con los campesinos, con los afrodescendientes, y en este caso participan los principales dirigentes. Pero recordemos, como los principales dirigentes están en las comunidades, ¿sí? O sea, es que no es que ellos se van a vivir a otro lado, ellos siguen en sus comunidades,
¿sí? Por eso es que cuando están en la formación de regiones, ese análisis coyuntural sirve para luego nutrir la formación por zonas y luego sirve para nutrir la formación por comunidades. De tal forma que el análisis de los problemas locales nutre los análisis más amplios. Y estos análisis zonales amplios nutren el análisis regional, nacional, internacional, etcétera, etcétera. Y lo mismo, el análisis regional, nacional, internacional va nutriendo el análisis zonal y el análisis local, ¿sí? Esto me parece muy interesante porque eso es lo que genera que, o sea, eso es lo que le ayuda a uno a entender la unidad organizativa de las mingas, ¿sí? O sea, cuando uno ve la minga, uno ve a la gente colectivamente, o sea, no se ven individuos, no se, o sea, claro, no es que no haya líderes, sino que los liderazgos no son individuales, los liderazgos son profundamente colectivos, ¿sí? Ahora, eh, bueno, no sé si hay alguna pregunta o si de pronto eh, continúo, bueno, no sé, o si voy muy rápido. Bueno, entonces, digamos que a partir de esto, vamos a mirar cómo es el estudio, o sea, cuál es la metodología de estudio, porque eso también me llama mucho la atención. Tiene cuatro elementos, ¿no? Primero, un análisis de la realidad, ¿sí? Entonces ya lo mencioné, es un análisis desde la realidad local. Después, una conceptualización de la realidad, ¿sí? O sea, no se quedan simplemente en la descripción, sino que crean conceptos a partir del análisis de la realidad. Luego dicen, bueno, a partir de los conceptos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las acciones que vamos a tomar aquí? Y después viene la evaluación. Aquí esto me parece muy interesante que lo analicemos porque es una metodología que tiene semejanzas, pero tiene profundas diferencias con el proceso académico que tenemos en las universidades, ¿sí? Casi siempre, casi siempre, nuestros procesos se quedan o en el análisis de la realidad o en la conceptualización. Difícilmente, sí, y esto es algo que los profesores y los estudiantes tenemos que analizarlo, ¿sí? Difícilmente nuestras clases dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? Es decir, difícilmente nuestras clases dicen, oiga, ¿cuáles son las acciones, cuáles son las cartas que vamos a tomar frente a esto que estamos analizando? Y las evaluaciones, aquí es lo interesante. Lo que ellos evalúan no es qué tanto aprendimos o qué tanto no aprendimos. No, lo que ellos evalúan es si las acciones que se tomaron realmente lograron el objetivo cumplido. O sea, lo que se evalúa no es qué tanto conoce el sujeto, sino lo que se evalúa es qué tan válido es el conocimiento que hemos construido, ¿sí? ¿Qué tan válido es el análisis que hicimos? ¿Qué tan válidos fueron los conceptos que hicimos? Porque en las acciones que tomamos vimos si las acciones que hicimos realmente generaron los resultados que queríamos o no. ¿Sí? Entonces esto me parece sumamente interesante porque genera una concepción, o sea, fíjense que hay toda una teoría pedagógica ahí. ¿Sí? Es una teoría pedagógica profundamente diferente de lo que a veces en la academia estamos acostumbrados a hacer, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué veo yo? ¿Qué veo yo? Que los pueblos indígenas fueron pasando de las meras capacitaciones a programas de formación, ¿sí? Programas de formación a nivel de, digamos, de agricultura, economía, formación política, análisis de coyuntura, eh, análisis social, ¿sí? Entonces, por eso es que, digamos, la educación propia de los pueblos indígenas, voy a decirlo quizás un poco arriesgándome, pero creo que es muchísimo más sólida que mucha formación académica que nosotros
a veces tenemos, ¿sí? Bueno, entonces, aquí yo identifico algunos espectros del tipo de formación que ellos tienen. Entonces ya dije que son capacitaciones, programas de formación, seminarios, talleres, cartillas, es decir, ellos tienen de todo. Sí, y ahora con las redes sociales, con el internet, pues ellos se han venido involucrando con eso, producción audiovisual. ¿Sí? Es decir, todos los recursos que ellos van adquiriendo o van asumiendo, los colocan en función de su organización y en función de su formación. ¿Sí? Y aquí coloco una cita que me parece muy, muy interesante y muy diciente. ¿Sí? Un fragmento de una entrevista que le hacen a una indígena que se llama Avelina Pancho y ella dice, yo quise aprender a leer y escribir, ese era mi reto personal en la vida, por eso fui a la escuela y al colegio. Pero para mí no era suficiente, porque había un vacío. Eso que había aprendido en la escuela no me acercaba a entender los problemas que habían en la comunidad. Y yo creo que algo muy bonito del CRIC es que a la gente se le enseña a comprender las necesidades y la realidad y y lo que se quiere como comunidad. Sin palabras, sencillamente. Entonces, en conclusión, el proceso de organización indígena en el Cauca es una experiencia paulatina y constante de acumulación de fuerzas desde las bases sociales. Y por eso dura en el tiempo. Por eso es que pues sabemos que la organización indígena ha sufrido ataques y han asesinado líderes sociales de estas organizaciones, pero pese a eso se sostiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque los liderazgos, vuelvo y digo, no son individuales, porque es un proceso de organización paulatino, constante, donde se van acumulando fuerzas desde las bases sociales y va creciendo paulatinamente, ¿sí? Es un proceso, vuelvo y digo, que lleva más de 100 años, ¿sí? El CRIC acaba de cumplir este año 50 años, ¿sí? Y antes de esos 50 años, o sea, 50 años atrás, el proceso ya había comenzado, ¿sí? Aquí coloco otra cita, esta cita me parece clave. No es que el CRIC no esté de acuerdo en que se deba dar un cambio radical en las estructuras sociales y políticas del país, sino que es consciente de que esto no se logra de la noche a la mañana. La idea central es que el poder no se toma, sino que se construye. De ahí que en la estrategia de capacitación se vuelvan prioritarios temas como el análisis de la correlación de fuerzas para ver qué luchas se pueden dar con buena probabilidad de éxito, ¿sí? Yo creo que esta es una frase que uno debería enmarcar todo el tiempo, ¿sí? Sí, o sea, no es que no haya que tomarse el poder, sino que hay que construir un contrapoder, ¿sí? Porque mientras, digamos, se piense de otra forma, o sea, la tradicional forma de que hay que tomarse el poder, si no hay un cambio orgánico de las bases sociales, de la formación política de la sociedad, las cosas van a seguir igual, ¿sí? O peor, ¿sí? Bueno. Y bueno, aquí pues quisiera pasar a otro punto que es, bueno, cómo se ha relacionado el CRIC con otras organizaciones, ¿no? Entonces, aquí coloco una cita que me parece clave, dice, en los pueblos indígenas la ideología ha sido diferente a los campesinos. Para los indígenas siempre ha sido defender lo colectivo, toda una comunidad. Y los campesinos siempre ha sido defender lo individual, lo privado, lo de yo, lo de los demás no. Esa es la diferencia en la recuperación de la tierra, de lo colectivo a lo individual. Y por esa razón cogió fuerza la recuperación de la tierra, porque la lucha es colectiva de toda una comunidad y no de unas pocas personas. Esa es la diferencia. Aquí, aquí yo hago una reflexión sobre lo que pasó, por ejemplo, en Boyacá. En Boyacá también había muchísimos resguardos, ¿sí? En Boyacá, Cundinamarca, Santander. Y el resguardo fue una figura
paternalista de la época colonial, la corona española quería proteger paternalmente a los indígenas porque necesitaba mano de obra barata para los procesos de extracción colonial. ¿Sí? Entonces se dieron cuenta que entre más mestizaje y entre más abuso de los blancos o de los mestizos hacia los indígenas, pues los indígenas se iban reduciendo en número. Por eso fue que la corona española creó los resguardos. Entonces, ojo, el resguardo no es una organización autóctona, nativa, ¿sí? Pero sí permitió que los indígenas se configuraran como una comunidad en torno a una propiedad comunal, porque es que el resguardo es una propiedad comunal, ¿sí? ¿Qué pasó en Boyacá, por ejemplo, y en Cundinamarca? Que eh, paulatinamente, sí, Lucas. Bueno, buenos días a todos, todas y todos. Buenos días, profesor José Gabriel. Digamos que son dos cuestiones. La primera es que en el chat creo que hay una duda del profesor Rubén. Y la segunda, pues es que yo tengo como una duda. Y es, en toda la presentación que su merced pues ha esbozado, lo que yo evidencio es una lectura de las vivencias indígenas a la luz de los presupuestos de un marco teórico occidental, ¿verdad? Vale, y si me haces el fa de hacerme la pregunta que está el profe. Bueno, esta es una pregunta muy interesante, Lucas. ¿Por qué? Porque quienes escriben son occidentales que han colaborado con indígenas, ¿sí? Pero lo más interesante es que los indígenas del Cauca no se han negado, ya sobre eso iba a hablar más adelante, no se han negado a apropiarse de conocimiento occidental, ¿sí? Digamos, no sé si en otra diapositiva lo voy a poner, pero entre otras cosas, ellos han fortalecido su conocimiento propio, su cosmovisión propia, ¿sí? Por eso es que colocaba la frase de Quintín Lame al principio, ¿sí? La relación con la naturaleza, la recuperación de la lengua, ¿sí? La lengua indígena, ¿sí? La recuperación de las tradiciones, de las cosmovisiones, ¿sí? Pero no se han negado a aprender los conocimientos occidentales, ¿sí? Entonces, pues por eso decía yo al principio que sería muy interesante, eh, porque ellos, por ejemplo, recibieron muchísima influencia. Por ejemplo, Manuel Quintín Lame aprendió de manera autodidacta la legislación. Él tenía un librito que se llamaba El abogado en casa, sí, pues ese era un libro occidental, obviamente, pero él aprendió eso y utilizó ese conocimiento, comillas, occidental para empoderar a la comunidad, ¿sí? Entonces, esto me parece, es una reflexión interesante porque yo creo que hay que evitar el riesgo de, digamos, de considerar que lo indígena tiene que ser puro o prístino o que no se puede mezclar con Occidente, ¿sí? Pero tampoco hay que caer en el error de asumir solamente lo occidental, ¿sí? O sea, lo que yo veo es que los indígenas han logrado este nivel de organización porque han logrado poner a dialogar el saber propio con el saber occidental en función de los intereses indígenas. Yo creo que ahí está la clave, ¿sí? Por ejemplo, ellos son conscientes del problema de lo privado, ¿sí? Que es una concepción occidental del mundo, ¿sí? El liberalismo clásico es profundamente individualista. Ellos saben eso, ellos son conscientes de eso y de eso toman distancia. Pero, por ejemplo, frente a la legislación, ¿sí? Entonces van ganando esos espacios y van utilizándolos como una táctica para ir ganando terreno, ¿sí? Entonces, claro, pues evidentemente el análisis se hace, digamos, Tatay es un pensador no indígena que está haciendo el análisis, pero pues él se basa, digamos, en las conversaciones y en los diálogos que los mismos pueblos hacen, ¿no? Por eso decía que pues esperamos que en una próxima ocasión digamos, tengamos la oportunidad de escucharlos para ver el proceso organizativo desde ahí. Y bueno, no sé si el profe Rubén o Lucas puedan compartirme la otra pregunta, porque es que no sé por qué no veo aquí las preguntas que están en el chat.
Vale, pues muchas gracias, profe, pues, por la respuesta. Digamos que yo agregaría esa reflexión que sí sería importante darle cabida a... Obviamente no, los indígenas no hacen una resistencia a ultranza de lo que Occidente les ha, evidentemente, subvierten los espacios y los transforman bajo la cosmovisión de ellos. Sin embargo, considero que sería importante reivindicar la mirada propia de lo indígena, pues creo yo, y por una aproximación a transitar con ellos, no creo que, digamos, hablen de esos procesos tan estructurales como su merced lo mencionaba, ¿no? De ese método de talleres, no, tienen sus propias conceptualizaciones que creo que es importante acercarse a ellas. Y con respecto a la pregunta del profesor Rubén, él pregunta, ¿qué relación hay entre ese proceso y el llamado método ver, juzgar y actuar? Vale, ok. Bueno, una observación antes. Sí, digamos que pues el problema del lenguaje, ese es un problema del lenguaje, ¿no? Hay una frase de uno de los líderes indígenas y la dice en su idioma, ¿sí? Entonces, y luego él la traduce al español, ¿no? Entonces, no recuerdo exactamente la frase, desafortunadamente no la conozco, pero él cuando la traduce dice, uno tiene que estar atento a lo que la naturaleza le dice para a partir de ella actuar, ¿sí? Y creo que tiene mucho que ver justamente con lo que planteaba el profe sobre el ver, juzgar y actuar, ¿sí? Sin embargo, creo que hay que profundizarlo, ¿sí? Porque evidentemente hay pues unas diferencias entre la cosmovisión nuestra y la cosmovisión de ellos, pero yo quiero volver a insistir en lo mismo, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, esta frase que está aquí en la cita, no es de Tatay, es una frase de uno de los, digamos, de los indígenas del Cauca, en donde él mismo hace el análisis en español, ¿no? En nuestros términos, digámoslo así, ¿no? Entonces yo creo que hay una relación intercultural, hay unos vasos comunicantes entre las culturas y hay unas relaciones continuas entre nuestras culturas. Quizás para nuestro caso, pues, digamos, lo traduzcamos a nuestros parámetros, digámoslo así, pero bueno, digamos, ese es todo un reto, ¿no? Acercarnos como a esa reflexión. No sé, creo que alguien más levantó la mano. No la he levantado, pero quería comentar algo, José Gabriel. Sí. Antes todo, pues agradecerte, ¿no? Agradecerte por todo este tránsito, por todo este trasegar y Quintín Lame para mí es de verdad que uno de los afectos, parece uno de los abuelos que uno jamás olvida y yo lo tengo en lo más profundo de mi corazón, ¿no? Hasta las lágrimas, casi. Bien, de Quintín Lame, lo que tú mencionabas, que no solamente conocía lo de la abogacía, sino que se conocía la Constitución de 1886, el derecho al revés. Y es tan así que las 150 veces que lo echaron a la cárcel y que fue torturado, maltratado, siempre se autodefendió. Se defendió pues a través de todos estos procesos que él conocía y conocía mucho la ley, le decían el tinterillo, Ujú. conocían, y algo que de la logística que se conocía mucho de ellos y que dejó y que tú comentabas el trabajo que ellos hacían, que no solamente se quedaba en el papel de lo académico, de la información y de la formación, sino que esa evaluación que tú decías del accionar te veía. Yo participé en algunos talleres por allá por los años 80, muy jovencita estaba por ahí en los años 80, 90, yo estuve en el primer congreso indígena, también estuve en Coyaima, Tolima, tuve la oportunidad y ver unos trabajos de ellos tan disciplinados. O sea, algo que se tiene y que tú lo dejaste ver implícitamente es la disciplina que ellos tienen. Si la reunión y el tema se estaba tratando y era un tema relevante, si daban las 3 de la mañana, 4 de la mañana y uno estaba desde las 6 en pie, no importaba, se continuaba. Entonces a uno lo que hacían era de pronto descansar 1 o 2 horas y a las 5 de la mañana estaba uno con el tinto en la mano y seguía el día como si nada. Eso, por ejemplo, esa disciplina en el mundo nuestro no está. En el mundo académico, por ejemplo, entonces se acaba el tiempo, ya llegan las 12 o las 2 o las 4 o las 6, se dan un tiempo estipulado. El tiempo para ellos es totalmente diferente. O sea, habría que mirar un poco esa mentalidad. Eso es lo que nos diferencia un poco también el mundo académico del mundo, porque si se requería de más tiempo, requiere el tiempo de lunas, de soles, de lluvias, pues, pues se le trabajaba.
y recuerdo que estábamos haciendo los proyectos de profesionalización para todas las comunidades del sur, incluyendo Cauca, lo que era Putumayo, Nariño. Estábamos en Ipiales apoyados también y asesorados por la gente del CRIP. Y recuerdo que allá no se decía que a las 6 de la tarde o 5, sino que se iba derecho para atrás todo lo que eran las cosmovisiones andinas. Y los abuelos se trabajan también los silencios, ¿no? Los silencios que eran tan prolongados, pero eran tan cargados de mucha fuerza semántica, y que lo ponen a uno también a repensar que esos silencios no eran tan gratuitos. Y es algo de verdad que cuando se está con ellos son aprendizajes. Y yo, pues yo, como uno comentaba, ¿no? Esto no lo aprendí, pues estaba en la maestría en literatura. Ya, lo aprendí más con ellos, ¿no? El saludo que se hacía al fuego, al sol, al agua, que también se hace en otras comunidades de Centroamérica. Quizás esos hábitos, ese estilo logística, esas dinámicas tienen que ver, ¿no? Otra de las situaciones era el tiempo, la puntualidad era sagrada, ¿no? De si se cita una reunión a determinada hora, esa determinada hora y no a cuando uno crea o considere. Esa disciplina es muy importante que se tiene. Y lo de las cartillas y todo el trabajo que ellos han venido haciendo, quizás uno de los aspectos más relevantes que ha llevado a las colectividades y a la fuerza que se tiene hoy en día, es lo que lo diferencia no solamente de los campesinos, sino también de otros grupos indígenas colombianos. Uno dice, ¿por qué esto mismo no se ve, por ejemplo, en Sí, otras exacto. comunidades, por ejemplo, como los guayú? Yo miraría un poco por qué los guayú siendo una población mucho más grande, mucho más masiva que la del, que la del Cauca, porque es Colombia-Venezuela prácticamente, el guayú, son más de 100.000, casi 120.000 guayú, no tienen esa misma fuerza política que tienen. Mire lo que está pasando con el Cerrejón, mire lo que está pasando con la minería, que es lo que está pasando con los ríos, con el ecoturismo en el Caribe. Eso, por ejemplo, uno se diría, esto en el Cauca no lo pueden hacer, o si lo harían, les tocaría muy difícil, les tocaría pasar muchos obstáculos, pero eso no lo harían así. Entonces, es una de las cosas cuando uno visualiza y mira y empieza a mirar todo el papel que de una u otra manera están gestionando las comunidades, uno se pondría a pensar un poco, ¿no? Lo que está pasando con el tapón del Darién, donde están los Tule, donde están las otras comunidades que de pronto no lo permiten, no lo han permitido, ¿no? Y otra de las estrategias del gobierno, ya que José Gabriel mencionó lo de los campesinos, es que también los campesinos fue una población que les permitió bloquear procesos, entonces dividían a las comunidades indígenas con los campesinos, o con los colonos, con los indígenas, situación que les funcionó en los llanos, que les funcionó en el Pacífico, que les funcionó en el Caribe y en la misma toda la parte de lo que es parte de la región andina en algunos lugares. Entonces fue una estrategia política que les ha funcionado y que les ha permitido a ellos divide y reinarás y entran en ese juego perverso, y cuando ya los otros se dan cuenta, pues lastimosamente debilitan. Situación que no han permitido, por ejemplo, los uvas que tú ya también conoces, ellos tienen las 70.000 hectáreas que han tenido, las han defendido con sudor y sangre, ¿sí? Y que lo siguen manteniendo a un día, y ellos tuvieron mucho conflicto con los campesinos, pero no se permitieron, no, no. Entonces, mire la fuerza que tiene, por ejemplo, el pueblo Uva, que son 4.000, y que se han resistido y se hacen llamar los guardianes del planeta, ¿sí? Junto, por ejemplo, a los guayú o a otras poblaciones que también son un tanto masivas. Entonces, ese ejemplo del CRI, y lo del CRI, uno cuando empieza a mirar toda la situación del CRI, que también ha servido para lo del CRI, y en las organizaciones y ese liderazgo político que tiene en el país, ha sido también muestra, por ejemplo, para mirar uno lo que pasó con Brasil, con el movimiento Sin Tierra, lo que pasó en Chiapas. Ellos han sido ejemplo a nivel de América Latina, y eso pues aparte del orgullo nuestro, porque ellos de una u otra manera, ese ejemplo de fortaleza política, de liderazgo, es reconocido, me imagino que en toda América es prácticamente una experiencia de colectivo político en el mundo. Entonces, eso me parece de verdad grandioso. A mí, cuando yo vi eso, pues a mí de verdad que me llamó mucho la atención. Así que muchas gracias, José Gabriel. No, muchísimas gracias a ti, Margot, porque me hacías acordar también cuando mambeábamos
en Cota, y pues cuando tú decías que uno duraba toda la noche, ¿no? Eso es cierto. De ahí también, por ejemplo, digamos, el mascar coca. Por eso es tan importante la coca en muchos de estos pueblos, ¿no? Porque la coca tiene una función estimulante y al mismo tiempo, pues, permite, pues, mantenerse despierto, la energía, etcétera, ¿no? Eh, lo otro que también pensaba con tu intervención es que la academia es muy burocratizada, ¿no? O sea, el tema de que hay unos horarios, hay unos currículos, o sea, todo está como muy, ¿cómo lo diría yo? O sea, es un método muy fordista, ¿no? Todavía nuestra educación está muy organizada como si fuera una cadena de producción, ¿no? Claro, pues esta es una concepción del mundo que es totalmente distinta a la concepción del tiempo y del mundo que tú estabas señalando y que me parece muy, muy importante señalar, ¿no? Eh, por eso es que digamos, la ruptura o la pérdida de las lenguas y de las cosmovisiones indígenas, pues implica el reemplazo por otra cosmovisión, ¿no? Entonces, era un poco lo que iba a decir con el caso de Boyacá, a diferencia de los Uba, como estabas diciendo, pero en Boyacá prácticamente todos los resguardos se acabaron. Y bueno, pues claro, yo sé que Jorge Velosa trata, digamos, a través de su música de visibilizar ese indio que hay en el campesino, pero el campesino boyacense no es indio ya. Se O sea, resiste. ya tiene esa concepción, exacto, tiene esa concepción individual, privada, ya no hay una concepción, digamos, colectiva de la tierra, ¿sí? Eso es como para poner el contraste y por eso también me pareció muy interesante esa pregunta sobre, bueno, ¿y qué pasa con otros pueblos indígenas como los Guayú, etcétera? Por ejemplo, si los pueblos indígenas del Cauca han pensado hacer trabajos colaborativos con estos procesos, cómo lo han hecho, en qué momento lo han hecho, las divisiones internas también, ¿no? Porque obviamente también hay Claro. divisiones. Exacto. Ujú. Bueno, creo que Miriam había levantado la mano, entonces, También ando por ahí pidiéndote la palabra, mi profe. es que no sé por qué yo no puedo ver aquí quién levanta la mano. Bueno, entonces, no sé, a ver. Dale, profe Miri. Profe Bueno, Consuelito, dale. buenos días a todos. Muchas gracias, profesor José Gabriel, por ese recorrido tan detallado, sobre todo del proceso de construcción casi de escuela, de corriente y de forma de pensamiento a partir de la resistencia. Profesor, yo no sé si usted alcanzó, porque llegué a las 17 a la conferencia, pero no sé si habló del libro de Quintín Lam. Yo, impactada siempre digamos, apenas entro a la universidad, tengo que leer el libro de Quintín Lam. Y la impresión que queda y con la que quisiera llamar la atención a nuestros compañeros estudiantes es el manejo lingüístico. Yo creo que es una muestra muy importante del momento, digamos, antropolingüístico y sociolingüístico. Voy a referirme a ambos lugares. El sociolingüístico en términos de el manejo entre la sintaxis y la semántica indígena que uno alcanza a percibir, en el que la alcanza a percibir por el enrarecimiento de la lengua castellana con la que él escribe. Y la manera como dispone las conceptualizaciones semánticas. No se nota, digamos, no hay un esfuerzo por la escritura sintáctica y semántica castellana. No hay un esfuerzo, no se percibe un esfuerzo, digamos, de lo que en el siglo XIX podían ya haber llamado civilizatorio, o en el siglo XX también, ¿no? Pero sí se nota la presencia semántica. Es una muestra para todo sociolingüista, es una muestra en Colombia, es una muestra del encuentro de dos lenguas en la forma escritural. En que el espectro léxico
no impide dejar pasar por las cadenas semánticas y sintácticas las formulaciones conceptuales indígenas. Eso me parece a mí de gran importancia. Y la otra es la lingüística antropológica, la antropolingüística. Digamos que en los capítulos, la manera como divide los capítulos es extraordinaria, porque no se compadece con las jerarquías con las jerarquías con las que nosotros manejamos los capítulos. Y refleja cosmovisión prehispánica. Además, presenta un último capítulo que es un capítulo teológico, es un capítulo de confrontación teológica en la que hay una lucha, se percibe la lucha en la manifestación. Ahí sí ya empieza uno a percibir más la necesidad de composición léxica, porque ahí está escribiendo para los mestizos. Él está escribiendo allí para los mestizos, para la comprensión mestiza, y entonces muestra su teología, su mística, su concepción, digamos, su enlace sobrenatural, y allí se puede percibir, digamos, la composición total de la no tanto de los dioses como de la visión, digamos, espiritual. Eso me pareció a mí en esa época, y estoy contándoles, estoy tratando de recordar lo que me sucedió en esa época con lo que en este momento pues ya puedo decantar. Y entonces este último capítulo es una mirada antropológica para cualquier lingüista y antropólogo que nos permite, que nos acerca mucho, digamos, la composición de todo el texto. Me parece a mí que es de una necesidad inmediata de estudiarla en términos de los Chilam Balam, porque, digamos, hay una similitud en esa necesidad de los Chilam Balam en la presentación, digamos, antropológica que se hace en los Chilam Balam, y centroamericanos, pues, y una presentación también del mundo espiritual y los vínculos espirituales y terrenos que hacen tanto los Chilam Balam como Quintín Lame. Por otro lado, bueno, ya pasando esta parte un poco antropo y sociolingüística, quiero referirme a la parte política. La manera como va mostrando en los primeros capítulos su visión de la tierra, su visión de la lucha y las referencias que va haciendo al presidente del momento, ¿no? Las referencias a los modos al atropello de Guillermo Valencia, de Valencia, digamos, en el sentido lo cita. Digamos, las citas del editor nos van mostrando el recorrido. Y digamos, va mostrando la perspectiva de Valencia y la perspectiva suya. Y las confrontaciones teóricas, políticas, son de un altísimo nivel, que para nosotros en la lectura, digamos, hay que hacer una lectura plana y una lectura de subyacencia en términos de este fenómeno sociolingüístico que les mencionaba, porque digamos que la manera como está escrita nos alienta a mirar esa lucha política en que nos va mostrando incluso las torturas a las que fue sometido, y nos muestra, para mí en esa época estaba yo estudiando en la Universidad de Tunja, y fui precisamente a contemplar el lugar, un poco haciendo la mirada a Quintín,
fui a contemplar el lugar en donde él estuvo, porque lo llevan desde el Cauca y lo someten al panóptico de Tunja, con la famosa gota de agua cayendo, que es la analogía de la piedra. ¿Hasta cuándo hace hueco en la piedra una caída de gota de agua creo que es por segundo, es un tiempo muy, muy breve? Y tengo ese recuerdo de ese texto y de los vínculos que se establecen allí entre ese pequeño momento en que está, ese breve momento en que está Quintín Lame en el panóptico. Sugestivas, impresionantemente sugestivas, nada victimales, la manera como él va mostrando en su lucha digamos, las torturas a las que es sometido, y sin embargo la persistencia en los debates, porque hace debates verbales, conceptuales, de tipo político, y lo más impresionante es que lo hace como un igual. A mí lo que más me impactó del texto es que lo hace como un igual, no como un sometido, no como un subordinado, que en las tesis contemporáneas de colonialidad sería los términos, con los términos de subordinación que presentan. Él no, lo hace como un igual en condiciones discursivas y en condiciones de comprensión política. Él no está solicitando, no está mostrando desde la debilidad su condición de ser restituido. No, está hablando no en forma subalterna, sino en forma de igual en condición discursiva. Esa es la experiencia que tuve con Quintín Lame, que me hizo recordar hoy el profesor y que quería comentarles sobre todo a los estudiantes. Muchas gracias, profesor José Gabriel. Profe Miriam, muchísimas gracias a ti por la reflexión. Me hacías pensar en dos cosas como para investigar a futuro, ¿no? Es que Manuel Quintín Lame iba dictando, porque él era sobre todo o sea, sabía leer, sabía escribir y todo esto, pero para la escritura de su libro, él fue dictándole a otra persona, ¿no? Entonces también sería interesante analizar como ese contraste entre esa traducción de la oralidad a la literalidad. Y lo otro es que en el libro, que hay uno de los ensayos iniciales antes del libro, en donde se muestra cómo es el proceso de lectura en los pueblos indígenas de este libro. Entonces, son lógicas muy distintas de lectura respecto de la forma como en Occidente estamos habituados a leer o a escribir, ¿no? Bueno, Sandra, bueno, yo propongo lo siguiente, escuchemos a Sandra y luego trato de terminar rápidamente porque me faltan algunas cosas y luego pues damos la palabra nuevamente. Entonces, Sandra. Gracias, profe. No, pues agradecer el que se traiga de nuevo y se esté en permanente reflexión el tema del movimiento indígena. Un movimiento que reconocido en el CRIC, pero que como bien se señala, no es el lugar de inicio del CRIC. El CRIC tiene unas personas fundantes desde Occidente, ahí está Mauricio Puerta, Álvaro Chávez, ¿cierto?, que son antropólogos que para su momento se movían fuertemente dentro del movimiento indígena, pues es la trayectoria con la que se marca básicamente la antropología en Colombia, es más hacia el lado del movimiento indígena que hacia otros, digamos que hacia otros avatares, más bien sobre los años 70 es que se aproxima hacia otras cosas. Y señalar muy especialmente a propósito de toda la disertación de Manuel Quintín Lame, la valiosa investigación que ha hecho Mónica Espinosa en esa relación, tal como él lo ha llamado, ¿no?, el indio lobo, el indio guerrero, entre el pensamiento religioso, el pensamiento político y el pensamiento social de Quintín Lame. Es una obra bastante extensa. Creo que cuando uno se acerca a reconocer a Quintín Lame, visto desde
Bueno, Mónica Espinosa es una antropóloga que ha vivido con el pueblo indígena Misak y con el pueblo indígena Nasa por muchos años y pues lleva un recorrido distinto, como lo he dicho en varias partes, ¿no? No necesariamente se es indígena por nacer dentro de la comunidad, sino porque existen otras formas de incluirse en ella, ¿no? Como la participación, el trabajo de años y de siglos, pues, que se tenga sobre esa misma propuesta. Yo quería resaltar en el movimiento indígena un aspecto que me parece importante, más allá del CRIC, ¿no? Ya reconocer, como ya lo tratábamos nosotros en otra charla hace 8 días o 15 días creo, esa resistencia larga, por ejemplo, de los yariguíes en los Santanderes, ya que está por aquí el profe Rubén, en los Santanderes, de los guane, de los uwa, ¿sí? De los sicuani, de los cancuamo, de la gente que COFAM. Y efectivamente, si uno diferencia al CRIC con otras organizaciones, tiene que ver con el hecho en el cómo se constituyen a través de una personería jurídica. Y creo que esa es, digamos, una de las diferencias y por eso uno no ve tan visible, por ejemplo, a los Orewa, ¿cierto? Cuando estamos hablando de que existen otro tipo de organizaciones a nivel indígena y que este tipo de organizaciones se mueven de manera distinta, no son tan visibilizados, no es que no sean visibles, sí son muy visibles en la región, pero no son tan visibilizados. El caso de los Wayuu, que es un caso que conozco, es muy largo, es una lucha frontal, ¿sí? Eso no quiere decir que dentro de los Wayuu no haya gente que esté metida en otro tipo de cosas, como también sucede con el grupo NASA, ¿cierto? Pero que los Wayuu han tenido una resistencia, no nos olvidemos que la resistencia a la marihuana, a la marimba en este país la hicieron ellos en los 60 y en los 70. Entonces a mí me parece que la forma de luchas, a propósito de lo que señaló Consuelito, tiene que ver con unas luchas de tipo espiritual. No es la misma razón la que mueve al pueblo Nasa que la misma razón que mueve al pueblo Wayuu en términos cosmogónicos. Pero me parece importante señalar que aquí hay algo de ese racismo, de ese quehacer en Colombia, de la forma en que rechazamos, instaurado por lo que no debería ser. Entonces, lo que no debería ser ha sido fundado, y lo digo con toda precisión, por la Iglesia Católica y los internados católicos. Ellos hicieron un papel bastante terrible y bastante funesto, por ejemplo, entre los sicuani, entre los aruacos, ¿cierto? Y por eso, a pesar de que hoy todavía permanezcan los dominicos, las lauritas, los mismos claretianos, ¿sí? Muchas de las organizaciones franciscanas, que también las conozco bien de cerca, pues entonces uno dice, aquí hay un papel también de esa mirada sobre lo que no debe ser aceptado. Recordemos que Quintín Lame, solamente para recordar a Quintín Lame fue reclutado por el ejército conservador para la guerra de los 1000 días, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, allí hay una claridad bastante importante. Quintín Lame no se queda en su zona precisamente porque él es mestizo y es sacado precisamente de su territorio y va afuera a estudiar. Sí, él aprende sus letras a sí mismo, pero él también recibe una formación, una capacitación en Occidente, tal como lo ha señalado José Gabriel. El asunto estaría en empezar a entender que hoy ese movimiento es muy distinto. Hoy, y hablo hoy del gobierno Correa para acá y del Evo Morales para acá, voy a decir del hoy de los últimos 20, 30 años, es muy distinto porque se mueve ya no solamente, y ahí está una de las fortalezas del CRIC, no se mueve solamente a nivel de Colombia, se mueve a través de las organizaciones latinoamericanas. No voy a citar, pero simplemente miren el caso peruano, el caso boliviano, el caso ecuatoriano. Y recordar que el CRIC hoy, el CRIC tiene una universidad, no el CRIC, los NASA, la universidad indígena que está ubicada en Popayán y ya se forman igual que nosotros. Entonces, existen, digamos, como varios elementos. Usted puede, bueno, todos podríamos ingresar a la universidad indígena. Como toda universidad, pues tiene unos unas condiciones para ingresar a la universidad, pero está funcionando. Y tiene
parte de los avales del ministerio. Entonces, ellos en algún momento le dicen al ministerio, bueno, si usted, el Ministerio de Educación, no me lo avala, pues yo sigo adelante porque yo tengo aquí un tema del summa camaña, ¿cierto? El summa camaña, el buen vivir, recordemos, no es el bien vivir, sino el buen vivir, ¿no? No vivir bien, sino el buen vivir visto en las miradas descoloniales, y que creo que es ahí donde debemos empezar, pues debemos empezar, no, debemos continuar, porque se ha empezado ya, continuar el ir desestructurando los discursos occidentales para incorporar los discursos propios cuando hablamos de las comunidades. No se está negando, acuérdense que aquí hay una lucha muy intenaz, porque muchos dicen, Latinoamérica no tiene filosofía, vea usted, no tiene filosofía, pero ha puesto a temblar a todo el planeta. Entonces uno sí se empieza a preguntar, ¿a qué le llaman filosofía, no? O cuál es la concepción de filosofía, o si nos vamos a quedar solo en ese marco, ¿no? Sino ampliar en esas posibilidades. Y por supuesto, decir, el CRIC tiene otra serie de organizaciones al interior muy fuertes. Y yo quisiera señalar para cerrar aquí esta intervención, que como yo le decía a José Gabriel en su momento, pues esto es largo y tendido, y pues habrá que hacer no una sino muchas conferencias, y traer a los indígenas, que sean ellos los que hablen, a los grupos negros y a los grupos gitanos, que sean ellos los que hablen, sí, que ellos sean los que tengan la palabra para empezar a descolonizar todo ese tipo de estructuras. Pero un elemento central es que la educación propia dice una cosa que está demostrada tanto en la arqueología como en la etnohistoria, la etnohistoria, que es la investigación, esto para información de nuestros compañeros estudiantes, es el estudio a través de lo que queda en las crónicas. Hablan de un fenómeno que se llama la reciprocidad y la redistribución, que es muy amplio, tratado ampliamente por Juan de Castellanos y, bueno, después por Fray Pedro Simón. Pero todos, para que sepamos, todos los que se incluyen en el gobierno indígena, que es la situación que pasó con Sandrita allá en los territorios hace poco, en Corinto, todos, aún siendo blancos, ¿sí? O mestizos, digamos más bien como diríamos nosotros, deberán ocupar el cargo político. Y esa es la diferencia. O sea, si yo nazco en una familia, no me importa en cuál, si yo pertenezco a un grupo étnico dentro del Cauca, bien sea Yanacona, bien sea Misak, bien sea Emberá, Siapidara, si yo nazco en un grupo indígena, yo en algún momento tendré el cargo político. Entonces, es muy distinto que se nazca diciendo, yo nunca tendré el cargo político, o quién sabe si lo tendré. ¿Sí? Si uno tendría que preguntarle a los niños qué quieren ser, y entonces suelen decir ciertas profesiones, entre esas ser presidente, pero es claro que en la sociedad occidental no llegará a ser, mientras que en la sociedad indígena no es si usted quiere, es que va a tener que ocupar el cargo político. Entonces, la construcción consuetudinaria, que es la antigua, es la que nos permite a decir eso, ¿no? Entonces, todos ocuparán el cargo indígena. Esa es una diferencia sustantiva, que es lo que pasa, por ejemplo, en el caso ya histórico de la triste desarrollo de lo que ha pasado en Boyacá, aunque existen varios movimientos indígenas que ya seguramente José Gabriel nos lo citará, que han venido reintentando, decimos porque recuperar la lengua, recuperar la tierra y recuperar la tradición, toda la pero algo que nunca perdieron, es eso que le apostó Quintín Lame, la espiritualidad. Y por eso la espiritualidad se vuelve sinónimo de resistencia cultural y política, porque cuando uno no tiene mucho que perder, o más bien, prefiero la muerte antes que ser esclavizado, como hicieron los yariguíes, como hicieron los guanes, como manifiestan los uwa, ahí hay una diferencia sustantiva muy importante. Bueno, profe, dije que no iba a hablar, pero bueno, ahí se me nota en la Vale, voz un poquito el malestar. no, Que muchas gracias, ya me Sandra. vacunaron, pero me fue repaila con la vacuna, pero bueno, ahí vamos. Bueno, esperemos que te mejores. Muchas gracias por tu intervención. Y entonces, que no sé qué hora es, bueno, voy a tratar de terminar rápidamente y ahora hacemos pues más diálogos, ¿sí? Bueno, entonces yo quisiera como cerrar pensando, digamos, cuáles han sido como las estrategias básicas y fundamentales
en la construcción de la autonomía, porque fíjense que aunque hubo un proceso, digamos, como lo mencionó Sandra, donde hubo vinculación de no indígenas en estos procesos, de todas formas ellos siempre han tenido supremamente claro el tema de la autonomía, ¿sí? Y digamos que en eso, por eso, digamos, sus estrategias han sido recuperar los resguardos, fortalecer los cabildos, profundizar en la cosmovisión. O sea, yo creo que esto es muy importante señalarlo y digamos, yo creo que en la base de la lucha social hay una cosmovisión que se cambia, ¿sí? Aquí pues poniendo en diálogo con a lo que decía Gramsci, ¿no? O sea, hay un sentido común que es el que entreteje absolutamente todas las relaciones sociales y le da sentido a las relaciones sociales, ¿sí? Cuando esa cosmovisión o esa forma de ver el mundo se cambia o cae o, ¿sí? Pues nada, todo se desteje, todo se desarma, ¿no? Y digamos que la fortaleza de la organización indígena está, creo yo, en eso, ¿no? En que ellos se han dado cuenta de que se necesita profundizar en la cosmovisión, porque de alguna forma es la cosmovisión la que le da sentido y la que le da eh, significado a la lucha social. O dicho de otra forma, la lucha social surge precisamente porque hay una cosmovisión que no permite que se acepten ciertas relaciones sociales y ciertas relaciones de poder, digamos, excluyentes o que son acaparadoras, por ejemplo, de la tierra, ¿no? Hay asambleas, hay conformación de equipos, entre otros, ¿no? ¿Cuáles han sido los logros de la organización indígena? Se eliminó el terraje. El terraje era una práctica que existía desde hacía mucho tiempo, en donde los indígenas eran obligados digamos, obligados a trabajar mínimo 3 o 4 días en la tierra de un hacendado a cambio de poder vivir en arriendo en un determinado lugar que era considerado propiedad del hacendado. Pero cuando ellos empezaron a darse cuenta de que inicialmente ese pedazo de hacienda, digámoslo así, era propiedad del resguardo, pues ellos empezaron a negarse a cumplir el terraje hasta que prácticamente eliminaron el terraje, ¿no? La recuperación de tierras, ya lo hemos señalado, la resistencia a las políticas neoliberales, las políticas extractivistas, ¿sí? Una economía equilibrada con el medio ambiente, ¿sí? La contención de ingreso de multinacionales y bueno, etcétera, ¿no? Bueno, yo quería volver sobre este gráfico como para recordar, digamos, vuelvo y digo, esto es el análisis que hace Pablo Tatay a partir de su experiencia, porque él está dentro de los procesos. Y bueno, pues termino con algunas frases que me parece que son claves, ¿no? Aquí está esta frase de Aida Quilcue, una de las más importantes lideresas del CRIC. Entonces ella dice, sabemos que el espíritu del mayor Manuel Quintín Lame sigue vivo y por eso venimos a ofrendar nuestra fuerza, nuestra palabra, nuestro caminar, para que el caminar del movimiento indígena también perdure en el tiempo. Seguiremos aprendiendo para seguir tejiendo vida en el tiempo. Es una frase que ella expresa en una de las conmemoraciones que se hace a Manuel Quintín Lame, que está en la película que ya mencioné, y yo creo que es clave porque es que por eso es orgánico el proceso, porque dura en el tiempo y está anclado a un pasado, a una memoria colectiva que le permite darle continuidad al proceso. Es una memoria que no es fragmentada, sino que es una memoria que se va nutriendo, pues primero de Manuel Quintín Lame, pero después de las propias experiencias que los líderes y lideresas han venido agenciando, ¿no? Y bueno, cierro con dos frases. Dice, dentro de cada campesino hay un indio acurrucado que es su verdadera identidad histórica y cultural, como si dijéramos su alma. A ese indio sobreviviente de todas las colonizaciones que remeda en su vestir y en su hablar a los patronos y conquistadores, pero que no se ha rendido ante ellos, Quintín Lame lo hizo poner de pie y caminar, lo dinamizó y lo movilizó. Ahora, resulta que muchos de nosotros, por no decir todos, somos hijos de campesinos, ¿sí? De ahí que yo me atreva a decir que no solamente en cada campesino hay un indio acurrucado,
sino en cada uno de nosotros hay un indio acurrucado. No sé si sea nuestra verdadera identidad histórica y cultural, porque obviamente por nuestras venas corre también sangre africana y sangre europea, ¿sí? Pero yo creo que pensarnos también como indios patirrajados, como nos decían antiguamente, ¿no? Como indios arrastrados, como indios igualados, pues también esa recuperación de esa identidad quizás nutra esa conciencia colectiva, esa conciencia política, ¿no? Y hay otra frase también de Castillo, sí, estas frases son de Castillo, que creo que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Por debajo de la superficie observable de la cultura campesina, producto de la dominación ejercida por la clase terrateniente, existe un contenido cultural fuertemente enraizado en el pasado indígena que no ha podido ser erradicado ni destruido totalmente por el proceso colonizador de ayer o de hoy. Y lo mismo, ¿no? O sea, no solamente en la cultura campesina, sino en la cultura colombiana, ¿no? Ahí, en nuestro interior profundo está esa raíz indígena, esa raíz africana que no ha podido ser erradicada ni destruida totalmente, ¿no? Pues bueno, pues les agradezco su atención. Ha sido pues un gusto compartir este espacio. Y bueno, pues yo creo que podemos dar paso a más preguntas, más comentarios, más inquietudes. Eh, pues bueno, ahora sí puedo ver el chat. Pues no sé si alguien quiera levantar la mano y participar. Bueno, aquí María Fernanda decía, pensaba en la trascendencia de estos espacios formativos que se enriquecen con la voz de todos para repensar el valor e importancia de los saberes indígenas, teniendo en cuenta esta visión sesgada y generalizada en donde intentando reconocer lo indígena, termina por enmarcarse una mirada altiva e incluso exotizante, sin profundizar ni problematizar a fondo. Este comentario de María Fernanda me parece muy interesante porque ha habido distintas estrategias para invisibilizar el indígena o lo indígena, pero también para exotizarlo, es decir, visibilizarlo, pero dentro de unos términos que impidan verlo como un sujeto político, ¿no? Entonces, digamos que ese es también, voy a decirlo, ese es un logro de la Organización Indígena del Cauca, ¿no? Sandra mencionaba que hay otras organizaciones que, que, que no tienen la misma visibilidad, pues son visibles, pero no tienen la misma visibilidad. Y yo creo que ese también es un logro de la Organización Indígena del Cauca, ¿no? Que trasciende sus lugares de enunciación, que se hace oír a nivel nacional e internacional, en sus propios términos, pero también en términos que los no indígenas podemos entender, ¿sí? Eso a mí me parece que es una ganancia tremenda porque permite que la sociedad se sintonice de alguna forma u otra con ese lenguaje, ¿sí? Y en ese sentido creo que es un logro también muy interesante que habría que pensar más allá de esa mirada exótica, pasiva, de buen salvaje, ¿no? Porque esa también es una mirada que se ha construido del indígena, ¿no? Si algo vemos de los indígenas en la Minga es, digamos, personas fronteras, personas luchadoras, con sus propios métodos, con su propio saber y con su propia inteligencia, nada de buen salvaje, digamos, ¿sí? Sujetos políticos, digámoslo así, ¿no? Entonces, yo creo que me parece que eso también es interesante señalarlo, ¿no? Y bueno, lo que dice Sandra Luz aquí de Juan Tama y de muchos otros líderes, lideresas sociales que todavía no solamente están en la memoria colectiva, sino pues que viven, ¿no? Que están presentes actualmente, ¿no? Bueno, no sé si de pronto hay alguna inquietud, observación, eh, Un aporte comentario con lo de adicional. Cuantama, un aporte con lo de Cuantama. Cuantama es el centro de la cosmovisión indígena NASA. ¿Sí? No voy a hablar en Nasayuve, a menos que haya aquí compañeros NASA y me lo autoricen, pero de otra manera los compañeros NASA dirían una cosa más o menos así. Cuantama
está centrado en todas las luchas y en todos los relatos de los NASA. Y cuando hablo de la cosmovisión como espiritualidad de resistencia, por ejemplo, entonces ellos aseguran que cuando se presentó eh, todo el desastre del río Lagunilla, que fue para allí, en tiempos precisamente de Lorenzo Muelas y de mi muy querido amigo Piñacue, nosotros tuvimos una situación y fue muy claro y muy precisa el análisis que hicieron los indígenas. Era Juan Tama bajó a recuperar las tierras porque las hemos usado mal. Y se refería precisamente a los cultivos ilícitos que se habían ido creciendo en los territorios y que ese desprendimiento y que ese desastre que tuvo Belalcázar, que tuvo todo el río Páez, recordemos nosotros todo el río Páez, eh, fue muy, muy complejo y tuvo salir Juan Tama a recordarle a los indígenas qué era lo que, para qué era la tierra y cómo debían defenderla. Por ejemplo, eso está en el mito y en el relato que ellos hacen frente a lo que pasa en el río Páez. Y cuando hacen y por eso tenemos una materia que se llama mito y simbología, cuando se hace la recuperación de la zona, ellos vuelven a establecer, si se hacen todos los rituales, se vuelven a empoderar, vuelven a resurgir los rituales para Juan Tana. Y una cosa que es importante también tener en cuenta, y ustedes verán a lo largo de todo este proceso, que los NASA se separan, los MISAC se separan del CRIT, de la UNIC, de ciertas organizaciones por una razón sustantiva. La misma laguna es la misma laguna, la laguna es la misma para los dos pueblos, para los NASA y para los MISAC, como lugar de origen. Ellos tuvieron hacia los años, Margot, que te sabes más las fechas, hacia los años 70 y pico, más o menos 80, estando en territorio, tuvieron su conflicto por quién es el propietario de esas tierras, y lo que hay allí es un pacto para que estén allí. Ellos resuelven un pacto que, por ejemplo, no ha podido resolver los palestinos en sus tierras. Bueno, los palestinos sí lo tienen resuelto, más bien los otros grupos no lo tienen resuelto, pero aquí sí los tienen ellos resueltos a través de ese pacto. De hecho, creo, profe, que valdría la pena decir que lo más importante es que ellos llamaron a un pacto el día sábado, por ejemplo, a un pacto eh, social, comunitario, y se me olvida la otra, pero bueno, es, social, comunitario, y que es un pacto que se mueve a través de lo que ustedes se han ido viendo, ¿no? Que están las asambleas populares y demás. Estas son prácticas bastante antiguas y que también pertenecen a una forma de sistema, pero cuando ellos hablan de un pacto, pues el pacto no se hace en 2 días o en 3 días o en 5 días, pero sí tiene que haber una manifestación de voluntades, por ejemplo, para el pacto. Entonces, vale la pena señalar eso. Me acordé aquí en este último instante digamos que como que es el último llamado, más lo que anoche dijeron que no lo he podido leer, pero que se lo comparto, profe. Muchas gracias, Sandra. Sí, estaba pensando o sea, yo pienso que este espacio tiene un objetivo y es aprender de la organización indígena que ha habido en el Cauca. Es decir, nosotros tenemos muchísimo, muchísimo que aprender de esos procesos, ¿sí? Digamos, pensando en función de un proceso organizativo amplio, duradero, constante, pues yo creo que ahí, eh, bueno, aquí Dana hace una pregunta y ya la voy a abordar porque es una pregunta muy interesante. Eh, es, digamos, una experiencia muy importante, muy significativa para toda la sociedad si quiere generar un proceso de resistencia duradero, que no dependa de liderazgos individuales. Yo quiero insistir en eso, ¿sí? Porque eso es lo que ha permitido que la organización de los pueblos indígenas, pese a sus divisiones internas o pese digamos, a los procesos de violencia que ha habido contra ellos, pese a eso, se ha mantenido a lo largo del tiempo. Ahora, respecto de la pregunta de Dana, es una pregunta bastante importante. El estatus de ciudadanía de los pueblos indígenas, claro, ellos son reconocidos como ciudadanos, pero ojo,
cuando llega la época republicana, el interés de Simón Bolívar, e incluso pues Manuel Quintín Lame fue muy consciente de eso y de todo esto, el interés era que las identidades quedaran totalmente, este tipo de identidades específicas, digamos indígenas, afros, etcétera, quedaran totalmente invisibilizadas o borradas con la identidad ciudadana. O sea, la idea era, no, aquí no hay indígenas, aquí no hay campesinos, aquí no, aquí todos somos colombianos, ¿sí? Por esa razón, la reivindicación de la identidad indígena, más allá de la identidad ciudadana, es una de las, digamos, prioridades de los pueblos indígenas. O sea, reafirmar que son indígenas ciudadanos, o sea, ciudadanos indígenas, no simplemente ciudadanos. ¿Por qué? Porque precisamente desde la figura del ciudadano, que es una concepción liberal de la política, se pretendió justificar la disolución de los resguardos, por ejemplo. ¿Sí? O sea, hay que disolver los resguardos porque los indígenas ya no tienen el estatus de indígenas, ya hay que privatizar, hay que repartir los resguardos en propiedades individuales y como decía, por ejemplo, eso se logró en Boyacá, por ejemplo, solamente queda el resguardo UBA prácticamente. Eh, entonces, por eso es que los indígenas reivindicaron su estatus de indígenas más allá del de ciudadanos. Ahora, fíjense que Quintín Lame utiliza digamos, su conocimiento de las leyes en calidad de ciudadano y se defiende en calidad de ciudadano, pero sin que eso implique que deja de ser indígena, ¿sí? Entonces, por eso me parece interesante la pregunta para mostrar que a veces la categoría ciudadanía eh, parece ser incluyente, pero no necesariamente es incluyente, ¿sí? Hay incluso algunos autores y autoras que hablan de la construcción de nuevas ciudadanías, ¿no? De un concepto de ciudadanía que en vez de igualarnos a todos e invisibilizar esas diferencias, logre reconocer esas diferencias, porque en esas diferencias también hay unas luchas sociales, ¿no? Bueno, pues dejo ahí, no sé si haya de pronto alguna otra pregunta, comentario, inquietud. Sí, exacto lo que dice Sandra Luz. Ujú. Bueno, pues si no hay más preguntas, comentarios, pues yo agradezco mucho este espacio, o mejor dicho, que se hayan integrado a este espacio de reflexión. Yo quiero insistir, hay mucho, mucho que aprender de estos procesos organizativos. Y bueno, pues agradecerles a todas, a todos su presencia y espero pues que nutra los procesos que se están dando en este momento. Ahí creo yo que aprender mucho, por ejemplo, de esa concepción del tiempo, esa concepción de educación propia que hay allí. Gracias a Margot, a Sandra Luz, a Miriam, a todas las personas que con sus aportes, sus comentarios, sus preguntas han contribuido pues a pensar estos procesos y bueno, pues muchísimas gracias. Voy a detener, gracias Ana María, Daniela, a todos, voy a detener la grabación y bueno, pues seguimos en contacto, ¿no? Muchas gracias.